Nosotros continuamos aquí en La Marea y en el día de hoy, además de contar con la presencia como cada semana de la arquitecta Mabel Lompar, que es secretaria de Cultura y Educación, estamos acompañados también por la señora María Kodama, que ha venido a dar una charla, una conferencia acerca de, nos va a estar contando mejor, pero de Borges y el Japón. Muy bienvenidas a las dos. Gracias, Irina. Gracias. Acá estamos. Con la presencia, bueno, de María Kodama, que seguramente vamos a hablar un ratito, pero contanos cómo está la actividad de Secretaría de Cultura. Bien, ya llegando casi al final de la temporada y para los turistas que han elegido esta segunda quincena de febrero para vacacionar en Villa Gesell, tenemos la presencia de María Kodama en el Centro Cultural Chalet de Don Carlos, y esto viene a colación de todo un trabajo que se ha hecho previo entre el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón. Esto es específicamente Horacio Marcó, quien ha tenido esta relación muy cercana con la Secretaría para poder traer los almanaques del 2014, estos especialmente extraídos de Japón. Y cuando seguíamos hablando con Horacio, dice, bueno, podemos tener también la presencia de María, y realmente me pareció que era importante poder traer a María, cuanto agradezco en nombre del intendente municipal que elija Villa Gesell para dar esta conferencia que se va a dar en el chalet hoy a las 7 de la tarde, y hay una relación muy importante que seguramente lo va a decir María sobre Borges y el Japón, más allá de María. Y creo que es importante porque esta conferencia las va dando en distintos lugares, y Villa Gesell hoy es anfitrión de una personalidad como María, y bueno, con alguien que ha sido realmente una persona importante en las letras, que traspasó los límites de la Argentina, y bueno, que todos los conocen, Jorge Luis Borges. Exactamente, bueno, María Kodama, profesora de literatura, ¿verdad? Sí. Profesora de literatura y con este vínculo conocido con Jorge Luis Borges. En esta charla en particular, el tema que se aboca es el Japón. ¿Cómo fue primero que llegás a Villa Gesell con esta oportunidad, bueno, de la mano de toda la muestra que nos viene acompañando durante el mes de febrero? Claro, sí, esto fue una idea de Horacio Marcó, a quien conozco desde hace muchos años a través del vínculo de la parte cultural de la Embajada de Japón. Y bueno, yo tengo la mitad mía japonesa y fui educada por mi padre, que se educó en Japón, de modo que mi formación es más japonesa que argentina. Y entonces eso es lo que, bueno, parte de la fascinación que Borges sintió y del vínculo de amor entre nosotros, porque siempre me decía así un poco en broma que mi padre me había educado para él, porque claro, él fue criado por gente del siglo XIX, cuya mentalidad se acercaba mucho más a lo que es un hombre criado en un Japón muy tradicional. ¿Verdad? De modo que yo, desde la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, comenzamos primero a hacer este acercamiento con eso que es la mitad de mi sangre, a través de un concurso de haiku, de poesía japonesa, de 17 sílabas. Borges había escrito haikus y tankas, entonces a través de eso organizamos, primeramente con colegios de 5 hijos de amigos, un concurso, y actualmente contamos con casi 40 colegios de todo el país que cada año envían los haikus que escriben los chicos. O sea, eso me pareció lindísimo, y a través de eso entonces con Marco creamos el año pasado, y este año vamos a comenzar ya seriamente la organización de todo, la cátedra Borges Japón. Así que y en medio de todo eso parte de todo eso es esta visita mía acá y todo. Bueno, una charla que tiene que ver con las visitas. ¿Fueron 2 visitas que realizaron juntos a Japón? Sí, nosotros fuimos 2 veces, con Borges 2 veces a Japón, fuimos invitados por la Japan Foundation, y después tengo también que agradecer toda la colaboración que siempre tuve por parte de los distintos embajadores en este concurso de haiku, y de los agregados culturales,
incluso el presente, que es el señor Sato, y que todos nos han siempre apoyado en esto, ¿no? Sí. ¿Cuál era la expectativa que él tenía en su primer visita? Bueno, él estaba fascinado porque él, bueno, mucha gente decía que yo lo había catequizado, pero la catequización fue anterior a mí y fue hecha a través de su abuela inglesa, que le leía, por ejemplo, cuando él era muy chico, una obra que se llamaba Tales Before Midnight de Mitford, y que eran las leyendas del Japón. Y después, lógicamente, Borges había leído la historia de Heike, el libro de Almohada, es decir, todo lo que es la gran literatura japonesa. Ya él había leído y quedó fascinado, porque para Borges lo que importaba de un país era su literatura. Si no eran lugares que no tenían literatura, para él no contaban. No le interesaban, ¿no es cierto? Y lógicamente el Japón tiene una literatura fascinante. En el siglo IX ya, ¿no es cierto?, da lo que es la novela psicológica, que en Europa recién en el XIX sale. O sea, es una antigua, sofisticada e intelectual, digamos, país, ¿no?, y cultura. ¿Y cómo lo vivió él a través de, bueno, de la percepción que él podía tener del lugar, ¿no?, teniendo esta complejidad con su visión? Claro, lo que pasa es que Borges, digamos, que como que sentía las cosas, ¿no? Digamos, y por ejemplo, bueno, que lo voy a decir esta tarde en la charla, fue muy interesante ver cómo él, primero, bueno, la Japan Foundation fue algo excepcional, era lo que él quería hacer, como él quería, ¿no? Fue maravilloso. Y bueno, una cosa muy divertida fue, por ejemplo, que lo primero que él dijo que quería ver era el templo del dios zorro. Entonces dijo, todos horrorizados, ¿cómo el templo del dios zorro? Sí, Oinari-san. Entonces lo llevaron y realmente una experiencia muy interesante. Y después, bueno, él quería ver Kioto, Kamakura, vimos el lugar en Matsue, creo que era, donde veranean los dioses. Entonces una vez al año los dioses están así encerrados en una serie de casitas disfrutando de sus vacaciones. O sea que una cosa así muy fascinante, muy interesante. Y cuando él volvió de ese primer viaje, vamos a hablar del primero, ¿cuáles eran las sensaciones, los comentarios con respecto a lo que había podido percibir de ese país? Bueno, lo que él dijo, lo que él decía es que en realidad era bueno, el único país civilizado. Se puede decir, María, se puede decir. Lo dijo Borges, ¿cómo no lo vamos a decir vos? El único país civilizado, porque claro, era una cosa de una cortesía enorme. Por ejemplo, si uno se perdía, porque a él le gustaba salir solo, no con otras personas, entonces la gente nos llevaba hasta el lugar, porque no hablábamos el idioma, entonces mostrábamos la dirección y nos llevaban, o sea, y después toda esa forma de tratar a la gente muy mayor, que es muy especial también, con un enorme respeto, y la no invasión, ¿no es cierto? O sea, una serie de cosas que a él lo fascinaron, y esa maravillosa civilización que se trasunta justamente en la delicadeza del trato y en el respeto por el otro, ¿no? Y después, sobre todo, Borges, con esa sensación, ese tacto que él tenía, comillas, yo recuerdo que le preguntaba en su primer viaje a todo el mundo, gente de distinta, digamos, de distintos estratos sociales, desde el chofer que teníamos en el taxi hasta el hermano de Mishima con quien almorzamos. Y la pregunta que él hacía, y yo estaba espantada, era sobre la guerra, ¿no es cierto? Y la respuesta era algo fascinante para él, ¿no es cierto? Y para mí también, por supuesto. La respuesta era en todos más o menos la misma. Nos hizo bien la guerra, nos hizo mucho bien, punto y nada más. Y nada más que eso. Nada más que eso. Y entonces uno se da cuenta de una cosa, es decir, para avanzar
el pasado tiene que servir como lección, pero no quedar atado a él, no estar todo el tiempo removiendo lo negativo, porque eso es como atraer fuerzas negativas que impiden el avance de las cosas. Es decir, es reconocer, son muy pragmáticos, tuvimos culpa hasta acá, sucedió esto, pero eso fue positivo, nosotros seguimos adelante. Y yo creo que eso es lo que a veces Occidente no tiene tanto, ¿no? En cambio ellos sí. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando en la historia de las Torres Gemelas, yo adoro Nueva York, y porque está ligada conmigo de una manera muy especial desde mi infancia. Y entonces yo tengo muchos amigos allá. Y cuando sucedió eso, lo primero que hice fue empezar a llamar por teléfono, estaban las comunicaciones cortadas. Cuando pude encontrarlos, yo les decía, miren, no saben lo que yo siento, esto es terrible. Y la contestación de mis amigos era igual que la de Japón. No te preocupes, María, las vamos a construir más grandes y mejores. Es decir, la idea del futuro, no la lamentación del pasado. Y yo creo que eso es fundamental para una persona y para un país mucho más, ¿no es cierto? Si estamos siempre tendidos a la parte oscura del pasado, no avanzamos. Bueno, nos quedaríamos todo el día escuchándola, la verdad que nos quedaríamos todo el día escuchándola, haciéndole tantas preguntas que se nos pasan por la cabeza, pero bueno, tenemos un pequeño espacio, agradecemos a Mabel que haya cedido la oportunidad de poder charlar un poquito más con ella. Hoy a las 19 vas a estar en el chalet de Don Carlos. Así que pueden hacerme preguntas. Ahí vamos y le hacemos todas las preguntas que nos quedaron pendientes, ¿te parece? Claro. Y al final vamos a sortear, según Horacio marcó, los calendarios 2014, ahí en presencia de María, y bueno, vamos a pasar un grato momento y bueno, públicamente agradecerte que hayas venido a Villa Gesell, que hayas dicho que sí. Yo a ustedes, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy 19 horas entonces en el chalet de Don Carlos, pero recuerden que hasta el día 5 de marzo continúa la muestra de los almanaques del Japón, ¿eh? Así que a disfrutar de todo esto que propone la Secretaría de Cultura y Educación en Villa Gesell. Nosotros ahora vamos a la agenda. ¿Qué más podemos hacer hoy en Villa Gesell?